para hablar de este tema está con nosotros nuestra nutrióloga Alicia Ramírez Huerta. Alicia, bienvenida. Hola, ¿qué tal, Ileana? Pues aquí muy contenta, muy bien, muy feliz de estar aquí empezando la semana con toda la actitud. Pues háblanos tú más que nada, pues tú eres la que sabes. Nosotros simplemente escuchamos y la gente escucha. Tres tipos de tortillas. La de maíz, que es la que casi todos consumimos, la de harina, que a veces también, y ahora estas tortillas de nopal. Pues sí, bueno, hablemos primero que la tortilla pues es un alimento muy importante que no puede faltar en nuestra alimentación. El maíz se dio a nuestra cultura a raíz de este cereal y bueno, ha sido fundamental. Esto se fue transformando de tal manera que llegó a nosotros las tortillas. Las tortillas tienen nutrimentalmente hablando un valor bastante importante porque por el proceso de nixtamalización, el maíz se somete a un proceso de nixtamalización, es una muy buena fuente de calcio. Además, las tortillas convencionales, las tortillas de maíz, empezando a contestar tu pregunta, bueno, pues son libres de grasa, ¿no? Y tienen fibra, entonces, bueno, y además de que también tienen niacina. Entonces, las tortillas de maíz convencional son un muy buen alimento. También se han satanizado, no te comas tortillas, son Eso malísimas. nos dicen los nutriólogos, Alicia. Mira, suspende el consumo de pan y tortilla y con eso bajas de peso. Bueno, es que te voy a decir una cosa, Miki, que yo entiendo que hay que comer tortillas que son muy buenas y que tienen fibra, pero no 6 a la comida, ¿estás de acuerdo? Son 3 en el desayuno, 6 en la comida y 3 en la cena, pues claro que vamos a engordar. Ya te comiste medio kilo de tortilla. Sí, no, ya. Entonces, como todo alimento, pues tiene que tener una medida, ¿no? Entonces, y hay que moderarnos, pues son cereales. ¿Cuáles serían entonces los pros y contras, digamos, de la tortilla de maíz específicamente, que es la que estamos más acostumbrados a consumir? Bueno, la tortilla de maíz, bueno, como ya mencionaba en cuanto a sus pros, pues tiene niacina, es un precio accesible, pues es de mucho uso, se consigue fácilmente, Acceso. tiene fibra, su proteína no es tan buena, pero bueno, tiene una fuente de proteína y si la combinamos con un cereal, pues nos va a dar un resultado mucho mejor en la optimización de la proteína, de la calidad. Ahora, vamos a hablar un poquito de la tortilla de harina. La tortilla de harina también tiene un consumo frecuente en nuestro país. Si nos fijamos básicamente en el norte es muy común este tipo de tortillas y bueno, ¿qué pasa con ellas? Aquí la estamos viendo en pantalla. Las tortillas de harina pues están hechas también a base de grasa, es decir, es harina refinada más grasa y también tienen sal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues su contenido energético se eleva. Fíjense ustedes, una tortilla de maíz promedio tiene 60 kilocalorías, ¿no? Estas dependiendo, porque las tortillas de harina tienen diferentes tamaños, pero puede ir, fíjense ustedes, desde 90 kilocalorías hasta 150. Oye, Alicia, pero yo creo que entonces aquí es recomendable, o sea, sí consumirla, pero yo creo que en una dieta baja en calorías, ¿no? Mira, digamos, aquí, para no subir tanto peso, también por el contenido de grasa que tiene. Tiene grasa, no en cantidad muchísima, pero tiene grasa y tiene mucho más calorías. Y ojo, pues la tortilla convencional de harina, pues obviamente no tiene fibra. ¿Qué podríamos ser rescatable? Bueno, pues la parte muy rescatable es que hay una presentación con fibra. Es decir, son tortillas integrales. Las tortillas integrales tienen fibra y bueno, ese puede ser un plus que tienen. Y bueno, son unas tortillas deliciosas, ¿no? Son tortillas, pero la verdad es que sí el poder calórico se aumenta, insisto, son 60 de una de maíz contra desde 90 hasta 150. Entonces, obviamente, bueno, amigos, si vamos a comer tortillas de harina, pues por favor, ¿no? Relájense. Y luego la rellenan de queso con chorizo. Entonces, bueno. ¡Qué rico! Y es que las de harina algunas son de manteca y otras les ponen hasta mantequilla. Les ponen mantequilla o se pueden hacer aceite vegetal. Ahora, fíjense ustedes. Yo estoy a dieta. ¿Ah, sí? Entonces, me gustan mucho las tortillas, Alicia. Excelente. Pero también sé que existen ya en el mercado unas de nopal. Que el nopal es Excelente. verde. Eso es más, te lo recomiendan consumir en las dietas. Entonces, qué mejor volverlo tortilla para no dejar mis taquitos, ¿no? Claro, pero fíjate bien esto, me encanta tu punto, porque hay mucha gente que piensa que si se come una tortilla de nopal, ya comió su ensalada del día. Claro. O sea, no, ¿verdad? Ok. Es decir, es una tortilla de maíz que está adicionada con nopal. O sea, no es nopal puro. ¿Sí me también explico? tiene Eso es maíz. algo que también hay que recalcar. Pero sí tienes razón en esto, fíjate tú. Una tortilla de nopal promedio tiene 20, 23 kilocalorías. Si estamos hablando que una tortilla de maíz tiene 60, es 3-1. No se puede Entonces, sí, creer. es 3-1. O sea, yo me como una tortilla de maíz
y equivale a que me puedo comer 3 tortillas de nopal, me refiero en cuanto a la densidad energética. Sí. O media de sí. harina. O un cuartito de la de harina. Un triangulito. ¡Oh, una Pero bolita! entonces, entre estas 3 tortillas, ¿cuál nos recomiendas? Y obviamente habrá personas que no tengan la posibilidad, porque también las de nopal no son tan comunes, pero si vamos a comer de maíz, ¿cuántas tortillas recomiendas al día? Bueno, evidentemente recordemos lo que siempre hemos mencionado. Cada persona tiene una necesidad de consumo diferente. No es lo mismo una persona que mide 1,80 y pesa 85 kilos a una persona que mide 1,50 y pesa 45 kilos, ¿verdad? O sea, las necesidades energéticas varían. Pero vamos a poner 2 tortillas en la comida, es muy bueno, son suficientes. Insisto, la tortilla convencional nos da calcio, nos da fibra, nos da niacina. Además, por favor, es un elemento muy importante dentro de nuestra cultura. Pertenece a nosotros. Así es. ¿Quién Sí. no nos gustan los tacos? No, Nos bueno. podemos hacer unos deliciosos tacos de bistec con una buena ensalada de nopales, ¿no? Ahora, si queremos bajarle a las calorías y queremos consumir menos cereal, bueno, pues vamos a buscar la opción de nopal. nopal. ¿Qué desventaja tiene? No todo es miel sobre hojuelas. Ah. Bueno, pues están caritas, Es- o sea, Sí, están claro. caritas, y bueno, además, fíjense ustedes que a veces la textura se rompen, como que a veces... Más duras, ¿no? Son como Sí. que Se son cornan, frágiles. como- Sí. Sí. Como que están frágiles, ¿no? La tortilla de harina, bueno, es una dulzura. Es Esa- deliciosa. Se hacen Hasta suavecitas, crepas ¿no? haces con las tortillas de Hasta harina. crepas puedes hacer, pero bueno, evidentemente aquí hay que tener mucho cuidado porque el aporte calórico se eleva. Entonces, la clave está en la moderación. Así Vamos es. a consumir alimentos nutritivos, ricos, saludables, pero con moderación. Tampoco porque es de nopal me voy a comer 6 de nopal en una sentada. Digo, por favor, ¿no? O sea, Muy bien. Alicia, como siempre, muchas gracias. No, hombre, encantada de estar aquí. Dicen por ahí que la clave de todo son las porciones, así que...